Bienvenidos a Alderblox. El día de hoy haremos derivaciones implícitas. Para este método vamos a utilizar lo que serían derivaciones parciales. Vamos a ver dentro de este capítulo lo que serían dos métodos, ¿no? Para el primer método vamos a utilizar la siguiente fórmula, que es la primera derivada respecto a esta función, o también podemos decir derivada de y respecto a x, ¿ya? Y de aquí vamos a originar lo que sería menos f de x sobre f de y. Primero tenemos que hallar lo que sería el f de x y luego vamos a hallar lo que sería f de y. ¿Y cómo vamos a hallar eso? Vamos a hallar así, ¿no? Con lo que sería con las derivadas parciales respecto a x y también respecto a y. O sea, vamos a mantener este menos. Recuerden, este menos muy importante para este primer método, ¿ya? Sería derivada parcial de la función fx y sobre respecto a lo que sería a x, ¿no? Derivada parcial respecto a x, ya, sobre lo que sería en este caso derivada parcial ya de la función fx, y respecto a lo que sería a y, ¿ya? Muy bien. Creo que quedó en claro, ¿no? Para este primer método vamos a sacar lo que sería la deriva parcial respecto a x y deriva parcial respecto a y. Y reemplazamos todos los valores aquí, no se olviden del signo menos, y eso sería el resultado para lo que sería en este caso la derivada implícita. Para realizar este método, ¿no? En este caso no tenemos todavía la función fx, y, entonces este 1 tenemos que traer lo que sería al primer miembro, quedando de la siguiente manera, ¿no? Sería logaritmo natural de y sobre x más lo que sería en este caso x y menos 1. Eso es igual a 0, ¿no? Porque estamos trayendo en este caso el 1 al primer miembro. Pero todo esto es una función, ¿verdad? Esto sería una función. Podemos poner cualquier tipo de función. En este caso voy a poner, como lo que dice la fórmula, f x, y. ¿Por qué x, y? Estamos trabajando en función de x y y, ¿verdad? Muy bien. Aplicamos lo que sería la derivada parcial respecto a x. Muy bien, vamos a trabajar f de x, ¿no? En este caso podemos distribuir por el método de logaritmo natural de la siguiente manera. No es un logaritmo natural de una división, sería el logaritmo natural de y. Como es una división sería menos logaritmo natural de x, ¿verdad? Más x y menos 1 igual a 0, ¿verdad? Ya, pero no necesito poner en este caso igual a 0, ¿no? Muy bien. Esto solamente sería f de x, y. Solamente estamos aplicando la derivada del logaritmo natural, ¿no? Acá sería f x, y, ¿ya? Muy bien, ahora sí podemos sacar f de y, f de x. Vamos a derivar respecto a x. Logaritmo natural de y, en este caso es como si fuera un número, ¿no? Entonces, pero sería 0, ¿no? Y estamos trabajando en respecto a x y no respecto a y, es por esa razón que sería 0, ¿no? Menos logaritmo natural de x, en este caso solamente tenemos que recordarnos un poquito lo que es la derivada de un logaritmo. En este caso de x sería derivada de x sobre x, ¿no? En forma general. En forma general sería el logaritmo natural de v, que sería, su derivada de esto sería respecto a x
derivada de v respecto a u, ¿no? Entonces menos logaritmo de x sería derivada de v, que en este caso sería x, sería 1 sobre v, que sería x, ¿no? Muy bien, más derivada respecto a x. Acá tenemos xy, y es como si fuera un número, un constante, es por esa razón que sale afuera, y derivada de x sería 1. 1 por y sería solamente y. En este caso ya tenemos f de x, ¿verdad? Nos faltaría lo que sería el f de y, derivada parcial respecto a y, ¿verdad? Y ahorita acá, logaritmo natural de y. Ahora sí, respecto a y, sí podemos derivar este logaritmo natural. Igualito, ¿no? Aplicando esta fórmula de lo que es derivada respecto a x del logaritmo natural de v, sería derivada de v sobre v, ¿no? Entonces, derivada de v, que en este caso sería y, porque estamos derivando respecto a y, sería 1 sobre y, ¿no? Y menos logaritmo natural de x, en este caso es como si fuera un número, es por esa razón que es 0, y aquí y x derivada respecto a y, en este caso sería 1 por x, sería solamente x, y menos 1, que sería la derivada de un número 0, ¿no? No hay necesidad de poner nada ahí. Muy bien, todos estos valorcitos los reemplazamos dentro de lo que sería nuestra fórmula. Ya teniendo lo que sería la derivada parcial respecto a x y respecto a y, esto lo podemos transformar de la siguiente manera, ¿no? Esto es como si fuera x, este se multiplica x por y, es como si fuera xy menos 1, ¿no? Esto sería la derivada respecto a x. Y la derivada respecto a y sería de la siguiente manera. Es como si fuera y 1 más y de x. Cada uno de estas derivadas parciales tenemos que reemplazar dentro de lo que sería nuestra fórmula, ¿no? Dentro de esto, derivada parcial, y la primera derivada, o también podemos decir lo que sería derivada de y, que en este caso sería derivada de la función respecto a x, sería menos f de x sobre f de y, menos f de x es todo esto, que sería xy menos 1 sobre x, y esto sería sobre 1 más y de x sobre lo que sería y, ¿no? Este 1 más yx sobre y es la derivada parcial respecto a y, que es todo esto, ¿no? Muy bien. Ahora sí, borramos esto, lo vamos a acomodar bonito. Acá sería derivada, la primera derivada, ya menos todo esto, ¿no? Y aquí aplicando lo que sería internos por externos, ¿no? Podemos transformarlo de la siguiente manera, ¿no? Sería derivada, primera derivada, la multiplicación de y por xy menos 1, sería y por xy menos 1, ¿no? Sobre, en este caso, x por 1 más yx, ¿no? Que será x factor de y de x, ¿no? Y esto sería menos. Entonces, recapitulando lo que hemos hecho para este primer método, lo que hicimos para este primer método es utilizar lo que sería la fórmula, ¿no? que sería en este caso menos f de x sobre f de y. Este f de x es derivada parcial respecto a x, y este f de y solamente sería derivada parcial respecto a y. Hemos hallado acá, ¿verdad? Y hallando esos valores se reemplaza dentro de lo que sería la fórmula, ¿no? Menos, es muy importante el signo, y f de x se reemplaza en el numerador y f de y se reemplaza en el denominador. Entonces la derivada parcial de cada uno de ellos ya está ya dentro de la fórmula,
y se puede hacer ciertos cambios como es el caso de aquí. Hemos hecho internos por externos, la multiplicación de internos por externos, y nos resulta lo que sería nuestra derivada implícita. Este es el primer método. Pasamos a lo que sería el segundo método. Bueno, el segundo método es de la siguiente manera, ¿no? Tenemos que derivar respecto a x a ambos miembros. Pero antes de eso nosotros tenemos que aplicar lo que sería la propiedad del logaritmo natural, en este caso a esta división, quedando de la siguiente manera, ¿no? Sería logaritmo natural de x menos logaritmo natural de y, más lo que sería x por y igual a 1, ¿ya? Muy bien, entonces aplicamos lo que sería la derivada parcial respecto a x a ambos miembros, ¿no? Derivada respecto a x, y ahorita acá derivada respecto a x. Recuerden, estamos derivando respecto a x, ¿ya? Muy bien, entonces aquí quedaría de la siguiente manera, ¿no? En esta partecita nos hemos confundido, acá es y, porque está en el numerador, menos, o sea, logaritmo natural de y menos logaritmo natural de x, ¿no? Menos lo que está en el denominador, ¿verdad? Ahora sí está muy bien. Muy bien, hacemos lo que sería la derivada. Ya sabemos lo que sería la derivada de un logaritmo natural. En este caso es de la siguiente manera. Vamos a recordar acá. Logaritmo natural de v es como si fuera derivada de v sobre v, ¿no? Este es respecto a x. Bien. Derivada respecto a x, en este caso sería derivada de y, ¿verdad? Derivada de y, lo ponemos y' sobre v, que en este caso sigue siendo y. ¿Por qué lo pongo y'? Porque en este caso no podemos derivar este y respecto a x, ¿verdad? Es por esa razón que solamente lo pongo y' sobre y, basándonos en lo que sería la fórmula, menos logaritmo natural de x. Ahora sí podemos derivar respecto a x, que sería en este caso x derivada, que sería 1 sobre v, que en este caso es x, más, esta es una multiplicación de derivadas, ¿no? Primero hacemos respecto a x, que sería 1, derivada de x sería 1 por y, que sería y, más, derivamos respecto a y, que en este caso no podemos derivar, es por esa razón que solamente ponemos y' por x. Y la derivada respecto a x de un número es 0. Aquí agrupamos convenientemente, quedando de la siguiente manera, sería y' sobre y, más y' de x. Y estos términos los tenemos al segundo miembro, sería menos 1 sobre x, que sería 1 sobre x, más y, lo tenemos acá con menos y. Muy bien, acá factorizamos lo que sería y', y quedaría 1 sobre y más x igual, acá sí podemos multiplicar, quedando 1 menos xy sobre x. Y acá también podemos transformarlo, ¿verdad? Quedando de la siguiente manera, y' 1 más xy sobre y, ¿verdad? Igual a lo que sería en este caso 1 menos xy sobre x. Muy bien, ya tenemos esto, lo borramos la fórmula
y este factor lo podemos traer a dividir, ¿no? Sería en este caso y' 1 menos x xy sobre x sobre, en este caso, 1 más xy sobre y, ¿no? Muy bien, quedando de la siguiente manera, aplicando lo que sería la multiplicación de internos por externos, ¿verdad? Nos va a quedar de la siguiente manera, que sería en este caso 1 por todo el numerador, ¿no? Y factor y factor de lo que sería 1 menos xy sobre la multiplicación de x por el numerador del, en este caso del denominador, pues, ¿no? Sería x por 1 más xy, ¿no? Muy bien, nos estaremos preguntando, esto era la derivada con el primer método, ¿no?, que hemos hecho, y esta es la derivada con el segundo método. Ambos son iguales, solamente en este caso este menos lo podemos introducir, ¿no? Quedaría de la siguiente manera, ¿no? Y menos por menos sería más 1, menos por más sería menos 1 por xy sería xy sobre, en este caso, lo que sería x por 1 más y de x. Y podemos observar que ambos métodos son iguales, ¿no? El resultado son iguales, con el primer método con derivadas parciales y el segundo método, ¿no?, aplicando derivadas, en este caso respecto a x, a ambos miembros. Ustedes escogen qué método utilizar.